estado enseñando precisamente lo que Dios también dejó en su palabra con respecto a aún lo que iba a suceder. Hoy nosotros volteamos hacia atrás y podemos ver en el Antiguo Testamento, desde Génesis, la promesa de que ante la caída del hombre, Dios no lo dejaría ahí tirado, sino que enviaría a un redentor que rescataría lo que el hombre había perdido. Y a partir de ahí toda esta generación de Noé, de Moisés, de los profetas, vivieron con la vista hacia adelante, con la esperanza y con la fe y la promesa de que enviaría a Dios a su Hijo a morir, a pagar a un cordero que pudiera redimirlos. Después llegamos nosotros y hoy voltamos hacia atrás con la fe en que esto ya se llevó a cabo. Y podemos voltear hacia la cruz, hacia el Calvario, en donde Cristo un día y llegó, se hizo hombre y anduvo aquí entre los hombres, preparó a los discípulos, se apareció 500 veces después de que resucitó, para dar testimonio de que no hubiera la menor duda que Él era el enviado de Dios. Y conforme hemos ido avanzando en el conocimiento de la palabra, no nos va quedando la menor duda de que Dios no es hombre para que mienta y que su palabra se cumple. Él es fiel. Y en este momento nos encontramos todavía en aún promesas, profecías que están por cumplirse. Vemos alrededor de 700 profecías acerca de el nacimiento de Cristo, cómo sería su aparición aquí en la tierra, qué circunstancias habría, las cuales esas ya se han cumplido en su totalidad. Otras más se cumplieron a través de que los enviaría él a todas las naciones a predicar las buenas nuevas, cosa que también hoy vemos que Dios en su fidelidad, en cada rincón siempre hay una persona, aún en Kiev, ahí en Ucrania, en Israel, siempre hay un elocuente mediador enviado por Dios, es decir, una persona que se dispone a compartir el Evangelio y a mostrarle, enseñarle al hombre su deber para con Dios. Esto así lo dice la Biblia. Y tan es así que así llegó a tu vida. O sea, cuando tú meditas en cómo es posible que Dios me buscó y todo lo que tuvo que permitir, entonces ten por seguro que también tendrá cuidado del resto por cuanto Dios ama al mundo y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las profecías, por tanto, que están ahora en estos tiempos tan difíciles por cumplirse, en especial Miguel Olvera, Óscar Sotres, Juan Manuel de León, han dedicado años, 40 años, 44 años otros, estudiando esto. Y los sigo invitando a que en estos temas que requieren mucho estudio, que requieren todo un contexto desde el Antiguo Testamento, profecías en Isaías, en Zacarías, en Ezequiel, en Daniel, que serían los tiempos por venir, que no fueron ni para los discípulos ni para el tiempo de Cristo, sino que serían para los últimos tiempos. Por tanto, si hay alguien con toda la preparación bíblica, son los estudios que en este momento en G316 del Valle, ustedes así buscan en YouTube, G316 del Valle, jóvenes, así dice, ustedes pueden encontrar ahí todos los mensajes que ahorita Amiga está compartiendo, como una explicación de qué papel juega Israel, quiénes irán, por ejemplo, desde la posición geopolítica, dónde se encuentra Irán con respecto a Israel, cuántos kilómetros hay entre ellos de distancia, de aquí a
Acapulco son 380 kilómetros, de Israel a Irán 1.500 kilómetros hacia su frontera. Irán tiene una parte norte en donde ya está a 2.000 y los misiles que están lanzando no alcanzan a llegar de la parte norte de Irán hasta Israel. Así es que todo su arsenal está en la parte sur por el alcance que tienen. Es mucho, ¿no? Entonces, no solamente esto, sino que quién habitaba ahí. Y entonces ahí estaba en el tiempo de Daniel, en el tiempo de toda esta persecución y rodeado de enemigos Israel, pues estaba Persia. Irán era Persia. Y como estas cosas han ido poco a poco, Miguel, tanto Juan Manuel de León, los martes a las 8 de la noche, describiéndonos y desmenuzándonos por qué la situación de hoy en día. Esto lo comento porque yo soy dentista, dentista general, que después de 5 años estudié una especialidad en endodoncia. Hablo de mi área, pero también ustedes estarán de acuerdo conmigo en las diferentes áreas. El dentista general estudia como tal todas las partes que implican la carrera, como son pediatría, odontopediatría, ¿verdad? Una atención exclusiva a niños, las personas que tienen enfermedades en las encías, se llama periodoncia, los que están con pérdidas dentales que se llaman protesistas dentales, después están los que tienen los dientes chuecos que se llaman ortodoncistas, después están los que tienen los dientes atrapados en el paladar, un colmillo o muelas del juicio acostadas o un traumatismo que se llaman, son dentistas, pero es que estudiaron cirujanos maxilofaciales. Y están otros como yo que se llaman endodoncistas. Hoy yo también descanso en que en esta área espiritual de la Biblia, no todos como Miguel le han dedicado muchos años de su vida y de estudios diario, 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 diario a meterse en estos libros: Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, ¿verdad? Mateo, para ir perfeccionándose, estudiando, profundizando más en esto. Esa es la paz que yo tengo en que, pero Gustavo, ¿por qué tú no las das? Porque los envío a especialistas. Como yo jamás haría una cirugía maxilofacial y tampoco te pondría frenos a tu hijo, ¿verdad? Porque no es mi especialidad. Yo soy endodoncista, aunque soy dentista. Igual aquí, ciertos pastores de nuestra obra se han especializado en profecías por cumplirse. ¿Ok? Que quede claro esto, porque no se trata de que entonces yo estudie mucho más ahora maxilofacial para que pueda atenderte. No, yo te puedo recomendar a un implantólogo, que hoy también ya muchas personas conocen este término, implantes, porque si alguna situación tuviste y perdiste dientes o muelas desde joven, hoy hay un especialista que te coloca un implante y de maravilla en el hueso. Pero esto no implica que yo tenga que ponerme a estudiar y a ejercer la especialidad para abarcar todo. No, no me es posible. Con esta paz, me atrevo entonces a invitarlos a que los jueves en la noche, a las 8 de la noche, a las 7, con G316 del Valle Jóvenes, Miguel Olvera. Los domingos, 11 de la mañana, 11 o 12. Sesión 11 o 12. Gris 11 o 11, 12. ¿verdad? 11. 11, Miguel 11, Olvera ¿verdad? los domingos es a las 11 o a las 12. A ver, 11. ayúdenme ahí. 11. A las 11, gracias. A las 11, G316 del Valle, 11 de la mañana los domingos. Y en verdad se aventan ellos o dan o predican unas cátedras, o sea,
Miguel tiene una verdadera gracia, conocimiento, dinamismo para compartir esas cosas que para muchos son, no entender, dice Jesucristo, que para qué nos explicaba las cosas que no se ven, si las que ven no entendemos. Entonces ellos han ido poco a poco desmenuzando todo esto. ¿Ok? Y con respecto a esto, mañana domingo a las 5 de la tarde habrá una predicación extra especial en donde tanto Óscar Sotres como Miguel Olvera compartirán aún más, profundizarán, recordarán, retomarán, irán hilando todo esto que ha venido sucediendo a las 5 de la tarde, nuevamente ahí en G316 o en G316 Polanco. Mañana se van a transmitir por los dos canales de YouTube, Polanco y del Valle, esta plática a las 5 de la tarde. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Con toda confianza, ¿eh? Está abierto ahí la posibilidad de que puedan ustedes preguntarme para que, para que no haya, dice la Biblia, desaveniencia, para que no haya desnutrición en ustedes, para que no haya anemia en cuanto al conocimiento de Dios y a una hambruna espiritual de las cosas que están sucediendo. O sea, otro especialista pues, podría obviamente ser un neurólogo, un neumólogo, un cardiólogo, ¿verdad? Un oncólogo. Es muy claro. E igual aquí. Es toda, si la vida es imposible abarcarla, la palabra de Dios, Dios la planeó eterna nuestra vida, dice en Juan 15, para que podamos continuar conociéndolo, ¿no? Bueno, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos guíe esta mañana y podamos nuevamente ser enriquecidos con su palabra y con todo lo que hoy, en este caso, seguiremos nosotros profundizando. Señor, muchísimas gracias por este tiempo y aún por el tiempo que tú estás permitiendo con todos estos desastres naturales, enfermedades, con todo este caos mundial, confusión de guerras, que, en donde pareciera que las cosas han salido de tu control, cuando nunca, Dios, nunca en toda la historia de la humanidad ha salido del control nada de ti. Cuando analizamos tu palabra, todo se ha ido cumpliendo y aún utilizaste en su tiempo, por ejemplo, a Tito, este emperador romano, para poder cumplir lo que tú habías anunciado, que no quedaría piedra sobre piedra en Israel después de que Cristo partiera. Y así, si vamos nosotros examinando dónde nacerías, en qué lugar, ¿en qué términos vendrías tú de una virgen? Todo se ha cumplido. Y también todo se cumplirá, aún lo que falta y lo que estamos viviendo. Danos paz en esto, que sobre todas las cosas tú estás al mando, que tú permites, que nada se mueve, que ningún gobierno, ninguna nación hace de las suyas sin que tú no lo permitas o no estés al tanto de esto. Enséñanos a descansar en ti y no en poner nuestra confianza en los gobernantes ni en las circunstancias, por cuanto, pues un día también el anticristo establecerá una paz que será un engaño, pero que ya nos has anunciado. Nuestra parte es estar al pendiente, es estar listos, es estar en el anhelo, es saber que tu tiempo está cerca de tu segunda venida y que lo que más deseamos es que nos encuentres como tú esperas, Dios, descansando en ti, viviendo para ti, sirviéndote, disponiendo nuestro corazón, como esta mañana vamos a ver lo que implica un área de nuestra vida más para que tú la limpies. Guía todo, sigue guardando a los enfermos conforme a la promesa que vamos a leer en este momento. Y te lo agradecemos todo de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Comentaba yo al principio que ante las enfermedades y situaciones que muchas veces no comprendemos y el temor, en especial de la enfermedad o de estos ciclones y de estos desastres naturales, hay muchas promesas que hemos estado estudiando, las hemos vivido, la unción para alguien que está enfermo y que la oración de fe sanará al enfermo. También sabemos que Dios sustentará nuestra vida desde nuestras entrañas, que fuimos formados, hasta las canas. Así promete Él. Una promesa más que se encuentra en el Salmo 41. Si quieren buscar el Salmo 41, versículo 3. Si a mí algo también, o por lo cual oro, es porque ojalá que pueda estar dormidito y partir con el Señor. Algo que oro por mi mamá, que tiene 91, y también oramos por la mamá de una condiscípula nuestra que tiene 99 años. Es porque no sufran. O sea, ahorita que he estado yo orando por varios enfermos, mi clamor es porque no sufran. Y Dios ha contestado a mi vida con esta promesa. Salmo 41:3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. ¿Dónde se encuentran los que han sido sometidos a una cirugía, los que por alguna circunstancia imprevista paran en un hospital? Pues en una cama, en un lecho. ¿Y con qué condición de dolor? O sea, si algo caracteriza, es un dolor físico, por aquello que se rompió, ¿verdad? Un hueso, por una infección, por un cáncer y por cualquier cantidad de factores más. Pero que el común es el dolor. Entonces dice, Jehová lo sostendrá, la sostendrá ahí, en el lecho del dolor. Y dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Qué quiere decir mullir? Quiere decir acolchonado, suave. Él en esta toma, porque muchas veces, ay, no, no, parece ya, ay, no, no, me duele, muévase tantito, ay, nada más la vamos a inyectar, ay, no, pero es que si me toco me duele. Dice aquí que mullirá toda su cama en su enfermedad, nunca nos abandonará. Esta es una promesa en la que tenemos que descansar. Por eso yo oro, por cuando me entero de alguien que está enfermo, porque Dios en esta promesa lo sustente y en su dolor sea más suave. Mullir quiere decir suavizar. Mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Ok? Bueno, esto era algo que había dejado pendiente a la hora de arrancar nuestro estudio. Vamos a continuar escudriñando lo que hemos venido estudiando acerca de un hombre que con una buena intención, al ver a Jesucristo sanar cojos, darse a la gente, hablar, dice la Biblia, nadie hablaría de esta manera si Dios no estuviera con él. Esta es la expresión de Nicodemo, un hombre conforme a la ley, un principal entre los judíos, y de así había muchas gentes alrededor de las multitudes que observaban a Cristo. Uno más fue este hombre rico que Cristo, pasando por ahí, sale corriendo a este hombre, lo alcanza, se arrodilla delante de él y le va a hacer una pregunta clave en la vida. Voy a dar un pequeño resumen, una introducción para los que no han estado. Esta vez nos vamos a ir a Marcos, porque hemos estado estudiando estos pasajes en sus paralelos, es decir, en los evangelios que se encuentran.
Esta vez, para el propósito de esta misma lección, vamos a ir a Marcos 10, versículo 17. Recuerden que también se encuentra en Mateo 19 y en Lucas 18. Yo me voy a posicionar en Mateo 19 y ustedes van a ir a Marcos 10. Yo voy a estar en Mateo 19, 16. Es el mismo pasaje. En este mismo pasaje nos encontramos con diferentes expresiones acerca de este hombre. Por un lado dice Mateo, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En Marcos, donde están ustedes, dice, Juan, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Entonces nos vamos nosotros, vamos profundizando más en la disposición de este hombre y que viene corriendo. Ya habíamos estudiado que no hay duda que este hombre tenía una disposición para escuchar a Cristo por cuanto él se refiere como maestro. Tú reconoces a alguien como maestro y asumes que tiene algo que enseñarte. Así es que este hombre reconoce que Jesucristo era alguien que podía enseñarle, pero algo muy importante, una respuesta ante una inquietud que él tenía genuina, era genuina, de cómo partir a la eternidad. Dice en Marcos, al salir él para seguir su camino, él es Cristo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Imagínense qué humildad de hincarse ante no aquel que blasfemaba, no aquel que usurpaba el lugar de Dios diciéndose hijo de Dios, no aquel hijo del carpintero, no, ante este hombre que reconocía que él era el Salvador. ¿Por qué? Porque fíjense, le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A él le importaba algo mucho más importante que todo, aún lo que de lo que él estaba rodeado, porque en otro pasaje dice que había un hombre que tenía mucho dinero y muchas riquezas, el cual se acercó a Jesucristo, pero él ya no le interesaban otras cosas más que una sola, heredar la vida eterna. Pero él venía con una idea de hacer algo para. Y por eso su pregunta, ¿qué haré? Él tenía la idea falsa de que había que hacer algo para poder partir a la eternidad, a la presencia de Dios. Esto es muy importante. Este es el común denominador de la humanidad, de los hombres. Yo no he hecho nada malo. Yo he cumplido todo. Bueno, todos pecamos, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Lo ubica y poniéndose en una misma posición y se baja a Jesucristo, en lo que él mismo reconocía como un maestro y como alguien que solamente le podía dar la respuesta correcta de lo que había que hacer para heredar la vida eterna. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, este hombre, respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No tengo tema, como dicen hoy, en este nuevo argot léxico común entre nosotros, no tenía tema con esto. Todo lo había guardado o cumplido. Era un hombre, podríamos decir, piadoso. De acuerdo a su perspectiva, él no tenía problema en esto.
todo lo había cumplido y guardado desde su juventud. Por eso en el pasaje dice, vino a él un hombre, porque desde su juventud él se había portado bien y había hecho buenas obras. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Ya habíamos también comentado que en otra versión dice, le miró con cariño. Siempre Dios, siempre Jesucristo nos manda cosas por amor. Cosas, voy a aclarar esto, la guerra de ninguna manera es algo que Dios promueva. Dios es un Dios de paz, no de contención. Dios no es un Dios destructor, es un Dios de salvación. Él vino a salvar, no vino a matar. No es un asesino. Los judíos le reclamaban a Cristo que ellos eran hijos de Abraham. Y Cristo les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas que hacía Abraham harían. Pero ustedes no hacen eso, ustedes son hijos de Satanás, porque Satanás es homicida desde el principio. Todas estas guerras provienen de el diablo, el maligno, por cuanto en Primera de Juan se aclara que el mundo entero está bajo el maligno y el diablo es homicida desde el principio. Dios le ha puesto límites al diablo y hay un límite, tan límite que Irán pretendía destruir y pretende destruir a Israel, pero de una manera sobrenatural, Dios ha intervenido desde siempre guardando a Israel. Y una vez más, no obstante que han caído algunos misiles, sigue siendo guardado por Dios. ¿Ok? Ahora, no hay duda que es una pérdida de almas las que ha habido en Irán, en Ucrania, en Israel y aquí, pero que Dios en su fidelidad ha llevado a cada hombre y a cada rincón el mensaje de salvación. Tenemos que descansar en esto. Por eso también el papel que tenemos nosotros de anunciar las buenas nuevas. Le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Toma todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Dice entonces el pasaje, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A partir de aquí vamos a continuar nuestro estudio. En primer lugar, le dice, te falta algo, en los términos que él pedía. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una cosa te falta, la cual Dios conoce, un problema en el corazón, un problema que durante toda la palabra de Dios, Dios nos invita a ser muy cuidadosos y a velar en esto. La codicia, la avaricia, el egoísmo y lo que vamos a leer ahorita. Nuestro estudio parte desde toma todo lo que tienes, véndelo y da a los pobres. Para esto, vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio 15. Y vamos a empezar con el versículo 4. Este muchacho vivía bajo la ley. En Deuteronomio nos encontramos las leyes.
las leyes que Dios había establecido al ellos ingresar a la tierra prometida. La ley servía para resguardar a Israel del robo entre ellos, del robo para con otros, del adulterio entre ellos, y había otras más leyes, leyes sanitarias, y había este otro mandamiento, el cual conocía a este hombre. Cuando le preguntó, ¿guarda los mandamientos? Los he guardado. Muy bien. Pero no le va a mencionar, pues este hombre dice, no hurtes, le dice Cristo, no hurtes, no robes, no mates, no adulteres, honra a tu padre, ¿ok? Pero no le menciona a este. Vamos a ver el Deuteronomio 15, versículo 4. Dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Dios le está dando instrucciones a su pueblo Israel que al lugar a donde va a entrar, y entre ellos habrá diferencias. Siempre las ha habido. No me preguntes por qué, pero siempre ha habido un rey y siempre ha habido un siervo. Dios es el rey y nosotros nos pretendemos, ¿verdad? Como que ubicarnos como siervos del Señor. Y se asume. En un palacio hay quien come de lo mejor y también está la cocina del que prepara para ese rey. Muy fácil. Entonces dice aquí que Dios tendría cuidado de los mendigos, de los que tenían escasez, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Dios a unos va a bendecir con abundancia, pero a otros los va a cubrir para que no haya, dice la Biblia, desaveniencia, para que no haya, por un lado, escasez y por el otro, abundancia. Le dice a este hombre, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Cristo conocía el corazón de este hombre, el tuyo y el mío. Y ahorita va a entrar ahí a lo profundo de nuestra alma, para que tú y yo vas a ver que somos esta persona que tiene posesiones y que cuando Dios nos dice y nos prueba, vende todo, véndelo y sígueme. Veíamos en anteriores estudios que cuando Él medita en lo que implicaba vender todo, Él no estaba dispuesto a qué, a que le faltara identidad. Vende todo, deja de ser el hombre rico, dalo a los pobres y sígueme. Él no estaba dispuesto a esto, pero tampoco estaba dispuesto a ir a la vida eterna por perder esto. Imagínate nada más. Aquí quiero que nosotros vayamos poniéndonos en este lugar. O sea, se acercó con un deseo genuino, se arrodilló, tenía toda la intención de ir a la eternidad. Pero cuando Cristo le dice, una cosa te falta, ¿hay algo en tu corazón que está mal? Este hombre dice, no. ¿Por qué? Porque estaba súper arraigado este conflicto en su corazón, la avaricia, la abundancia, la identidad, la apariencia, el ego, el orgullo, la vanidad. Vamos a continuar ahí con Deuteronomio y vamos a ir al versículo 7 y lo vamos a leer hasta el 11 y ahorita yo lo voy a ir desmenuzando. Cuando haya en medio de ti menesteroso, un mendigo, una persona de pocos recursos, de alguno de tus hermanos en alguno de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da,
no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Queda muy claro, ¿verdad? Mendigo, menesteroso, pobre. Y le dice en el versículo 8, sino abrirás a él tu mano liberalmente. La Biblia dice en 1 Corintios que Dios ama al dador alegre y que cuando des no des con tristeza ni por necesidad, sino con corazón alegre. Entonces le dice, abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjate bien, lo que necesite, no todo lo que pide, lo que necesite. Tus hijos y mis hijos, he venido compartiendo esto, tienen necesidades y Dios nos provee para a su vez darle lo necesario. Guárdate, versículo 9, de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Mi padre, que ya falleció hace 14 años, tenía esta palabra, mezquino, porque él fue de Chilpancingo y se vino muy joven junto con una tía y vivieron aquí con muy pocos recursos. Y él tuvo la oportunidad de vivir desde abajo. Ayer yo fui convocado por el gobierno de la ciudad, sin saber detalles, a pasar por mi tarjeta de bienestar. Así es que nos citaron ahí en el Zócalo. No, primero, el viernes me llamaron de aquí del mercado de Villacuapa. Yo vivo aquí en la zona de Villacuapa, así que tomé la bicicleta y me fui en bici. Y me hablaron por teléfono que ya estaba mi tarjeta. No, pues ahí voy. ¿Dónde están? Pues aquí en el mercado de Villacuapa. No, hombre, me queda caminando. Pero como yo había estado trabajando, ya se iban. Entonces me dice, señor, pero es que ya nos vamos. Pero me llamó la atención que ya me habían llamado pues, 2 horas antes, pero yo estaba trabajando y me era imposible ir. Y me volvieron a llamar. Y me dicen, lo estamos esperando. Dije, ah, caray. Hasta en un momento pensé que era un fraude, que era una especie como de extorsión. Total que me da mis datos, me dice que yo había hecho un registro, termino el paciente, tomo mi bici y voy. Y dije, pues ya me van a dar mi tarjeta. Así que me dan una hoja y un acuse de recibido para que yo me presentara en el Zócalo ayer viernes a las 9 de la mañana. Ah, caray, bueno, pero ya me las empezaba a oler, que llevara yo mi copia de INE y la hojita que me habían dado. Pues ahí voy al Zócalo. No, desde que subí al metro, me llamó la atención que había muchísima gente. Y cuando ya íbamos al Zócalo, empezamos, ya sabes, ¿no? Va a bajar en la que sigue, va a bajar en la que sigue. Quiero compartirte con esto que para mí irme al Zócalo en el coche, en un evento de estos, pues iba a ser imposible estacionarme. Así es que desde aquí me fui en camión. Le pedí a uno de mis hijos que me prestara su tarjetita. Se me olvidaba que yo soy una PAN y que no pagamos transporte. Pero bueno, pues me llevo la tarjeta, la paso la tarjeta ahí en el camión. Y después me acordé en el metro que los INAPANES, no porque vi que algunos nada más mostraban y que la muestro que me dicen, pásale. Pues ya, ahí voy en el metro, en una hora pico, 7:30 de la mañana, para yo poder llegar allá a las 9, o cualquier imprevisto. Pero para llegar al Zócalo, un gentío, ya saben los que se han subido al metro. Pero si vieras qué increíble es echarte un clavado a los menesterosos,
Subirte, yo conozco gente que no en su vida se ha subido a un transporte público. Pero yo fui desde chavo alguien que mi papá no tenía recursos y mi mamá nos movía en metro. Yo viví en Tlatelolco desde 1962 y en 1968 se inauguró el metro, así es que hicimos uso de él desde los 6 años, yo de edad. Entonces, cuando le digo, ¿va a bajar en el siguiente? Sí, 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 todos. Entonces, cuando se abren las puertas del Zócalo, salimos un montón. Y cuando salgo allá, toda la plancha llena de hombres de entre 60 y 64 años. Un gentío. Y para podernos acomodar, una logística de veras admirable, pero estábamos en la plancha del Zócalo, silla, 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 por bloques, bloque verde, violeta, azul, rojo, tu número, tu folio, todo perfectamente organizado, con gente con un tarjetón que decía bloques, pero para poder darnos acomodar, filas para entrar a cada bloque. Más o menos unas 2 horas y media en lo que nos acomodaban. La cita era a las 9. Gente de todo tipo, gente entre los 60 y 64, pero ya con algún tipo de parálisis que iban con una cuidadora, con su esposa, con su hija, en silla de ruedas, con bastón, gorditos, canosos, todos de 60 a 64. Unos de muy pocos recursos que se ve que no se habían bañado en 2, 3 días. Otros, yo veía sus tenis y con tenis buenos, con chamarritas de marca, ¿verdad? Y así. Me encantó echarme un clavado aquí le decía Ceci, al inframundo. Y Dios permitió a su pueblo que hubiera ahí también un área de inframundo. Cuando Cristo le dice a este muchacho, toma todo lo que tienes y véndelo y dáselo a los pobres, a los de un nivel más bajo, a los que están en la escasez, sigue siendo hoy vigente. Y entonces le dice en el versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, no, estoy en el 10, perdón. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ahorita vamos a estudiar esto. Porque no te faltarán menesterosos en medio de la tierra. ¿Recuerdas estas palabras? Cuando se quiebra aquel perfume de alto precio en un frasco de alabastro y se derrama para limpiar los pies de Jesucristo, uno de los discípulos se desgarra y dice, ¿cómo se desperdicia esto? ¿Debería este dinero dárselo a los pobres? Y Cristo le dice, no, lo que está haciendo ella es algo que tú deberías de hacer, adorar a Cristo. Porque a los pobres siempre los tendrán. No se preocupen por ellos. Yo les voy a enseñar a cómo vivir con pobres en medio de ustedes. O tú siendo pobre. Entonces, porque no te falta, estoy en el 11, no te faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Somos tú y yo. De alguna manera, siempre, si tú volteas tu hombro, habrá alguien que tiene menos que tú, siempre. Llegaremos al metro todos, pero de esos, unos tenían más, unos menos y otros muy poquito y otros apenas. Mira, tuve que cargar la tarjeta esta de multitransportes, porque no sabía yo el saldo. Entonces me formo, había unas 5 personas y la persona que estaba delante de mí, cuando pone su tarjeta, aparece el saldo y tenía 2 pesos y le puso 10 pesos, 10 pesos. O sea, el metro vale 5 y el camioncito ese vale 8. Yo decía, Dios mío, pues ¿cuánto tiene esta persona? Apenas para la ida, o apenas tenía 2 y le puso 10, tenía 12, yo creo que le calculó para ida y regreso. Y desde ahí yo me sorprendí.
Siempre estamos llorando que no tenemos. De veras, somos bien mezquinos, agarrados. Somos este muchacho, somos este hombre que siempre estamos llorando por ahí. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y cuando nos dice, da, dices, no tengo. Y nos vamos muy tristes. Y vivimos muy tristes porque no tenemos. Y cuando nos piden dar, nos sentimos despojados. Nos sentimos materialmente que nos dejaron sin nada. Miren, voy a entrar. Para empezar, lo que tú y yo tenemos no es nuestro. Dios nos los da. Es muy importante esto. Aquí está. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ahí se da por hecho que es Dios el que te va a dar para que tú des. Obviamente no le iba a pedir al que estaba mendigando para que le diera. Y yo ayer, al ver a esta mujer que tenía 2 pesos en su tarjeta y le había echado 10, ¿tú te imaginas? Yo un día taloné cuando yo era joven, pedí prestado. Me bajé, salí del CCH Sur, llegué a San Ángel y tenía necesidad de dinero y no tenía, y me puse ahí, ya sabes, oye, ¿no me prestas un peso? ¿Me prestas un peso? Y me puse a ella. Pero imagínate que le pidiera a esta mujer, ¿no me prestas para el metro? Cuando ella no tiene, no tenía más que para el suyo. Dice, yo te voy a dar. Y hoy tenemos que asumir todos, tenemos que entender delante de Él que de lo que poseemos no ha sido nuestro, Dios nos lo ha dado. ¿Crees esto? ¿O crees que son tu herencia, tu esfuerzo, tu trabajo, te lo mereces, eres una buena persona? ¿Cómo nos vemos ante lo que poseemos? ¿Quién creemos que somos? Pero en el fondo, ¿sabes qué creemos? Nos falta algo o nos sobra algo. La Biblia nos describe como mezquinos, como perversos, porque perdemos de vista que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. No me lo dio el gobierno. Y ayer Clara Brugada, la gobernadora de la ciudad, se aventó pues, un speech, un discurso ahí junto con su comité de 1 hora, diciéndonos que taca, 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 pero al final, cada peso, Dios nos los da, no hay la menor duda. No voy a hablar de politiquerías, pero al final, yo sí tengo una paciente que cada vez que recibe su pensión, la guarda y aprovecha para venirse a hacer un tratamiento. Le queda muy claro que hay una provisión ahí para su salud. Tú podrás decir, ay, no, pero es nada. Otros podrán decir que gracias a Dios es muchísimo. Si alguno de ustedes ya cuenta con esto, no se te olvide que entre que política, Dios proveerá. Y Dios provee a través de qué? De tu pensión, del bienestar, de tu trabajo, de una herencia, de tu marido, de tus hijos. Ahorita tenemos a una persona enferma que tiene pocos recursos y le ofrendamos. Y hemos ofrendado aquí todos. Todos ofrendamos. Bueno, ya cada quien sabe, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo oportunidades de ofrendar a personas, en especial en estado de salud grave, que sé que no tienen. Y aquí hay dos visiones. Todo lo que tengo Dios me lo da y me lo da.
a través de diferentes medios. Tu esposa a través de tu esposo, a través de tu pensión, a través de tu trabajo, pero Dios te lo da. El punto es que Él cubrirá nuestras necesidades y al menesteroso le dará a través de este joven rico que vendería sus cosas para dárselo a los pobres. ¿Sabes cuándo da Dios? Cuando tú das a otros. Yo tengo 32 años viviendo para Cristo Jesús y en Primera de Reyes, ustedes recordarán a una viuda de una región llamada Sarepta, donde Dios permitió un tiempo de sequía. Esta mujer tenía un hijo chico en donde ya solamente le restaba una porción de aceite y una porción de levadura para hacer un pan, para hacer una masa, cocerlo, hacerse 2 panes y tirarse la inanición y morir. Así es que Dios le dice a Elías que se vaya a este lugar porque ahí lo sustentaría una mujer. Pero cuando llega, la llama, llega todo cansado y primero le pide agua porque estaba sediento Elías. Y yéndose, al ver la actitud de ella, que va por el agua, la vuelve a llamar y dice, y también dame de comer. Entonces ella se voltea y dice, ¿te doy de comer? No tengo nada, solamente voy a preparar una masa que tiene solamente una ración de levadura y una ración de aceite para cocerlo, dársela a mi hijo y yo y morirnos. Y entonces ahí Dios mueve a Elías y le dice y le promete que su aceite nunca se disminuiría y que su masa nunca escasearía. Es una promesa extraordinaria. Al que da, nunca escaseará su provisión. Es una prueba, es una oportunidad para confiar en Dios, porque el tener, como este hombre, siempre es un tropiezo para todos nosotros. Si regresamos, ahorita guarden ahí este pasaje y voy a regresar, se pone un separador y vamos a regresar a Marcos 17 para continuar con las palabras de Jesucristo. Ahí en Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17 estamos. Y vamos a retomar el versículo 21. ¿Ya están ahí? Marcos 10, 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, que dice en Deuteronomio, no vayas a ser de corazón mezquino, de pensamiento perverso, ¿verdad? Este afligido, dice ahí, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. La pregunta de este hombre había sido, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quiero aclarar que no se trata de lo que un día tú creíste que por cuanto le dabas una moneda a los pobres, te habías ganado el cielo. No es por esto. Cristo murió por ti, lo des o no des una moneda, ayudes o no a los pobres o a tu mamá, no salva. El dar a los pobres no salva, ¿eh? Aclaro. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No se vayan a confundir, no vayan a torcer las escrituras. Es todo aquel que en mí cree no se perderá, mas tenga vida eterna. No es todo aquel que da a los pobres, va para arriba. No, no, porque él prefirió no darle a los pobres que ir a la vida eterna. Vamos a poner atención, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos,
¿Cuál difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta ahí. El joven o el hombre rico no pasó la prueba. Tú y yo estamos ahorita siendo examinados por Dios, cada quien. O sea, yo ayer que repasaba el estudio, ¡ay! O sea, yo estoy ahí. No, olvídate del joven rico. Es mi vida. Esta es mi vida. Este hombre no pasó la prueba. Había ido corriendo a Dios, a Jesucristo, hincando la rodilla con una actitud sincera. Verdaderamente había sido sincera. Y haría lo que fuera, daría lo que fuera por heredar la vida eterna. ¿Ok? Lo que fuera. Pero cuando Cristo le pide su riqueza, al instante su gozo se convirtió en qué? En tristeza, en una pena. Y se fue, aclara el pasaje, triste o con una pena porque tenía muchas riquezas. Seguramente si hubiera tenido poco, no hubiera sufrido tanto. Imagínate aquella mujer que ofrendó, que solamente tenía una monedita y que dio todo lo que tenía, dice. A lo mejor unos podrán decir, bueno, le ha de haber dolido un buen porque tenía solamente una monedía y era todo lo que tenía. Pero es un hecho que le duele más al que tiene más. Así somos de mezquinos. Al que tiene más, de dice Cristo, se entristece más porque tiene más. Es impresionante esto que mora en nuestro corazón, ahí en el rincón más oscuro y recóndito de entre el alma, está este veneno, está esto podrido ahí, ahí está la manzana podrida. ¿Por qué? Porque lo aclara Cristo. Qué difícil es para los que tienen riquezas y confían en ellas entrar al reino de Dios. Cristo lo compara con una situación absurda y les dice, versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto es absurdo. ¿Has pensado en esto? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Más fácil? ¿Cómo que más fácil? Tú puedes pasar o sea, no podemos pasar ni el hilo que cabe. Ahora tú te imaginas un camello por el ojo de una aguja, por el ojal. ¿No suena así como, qué cosas estás diciendo? Pero Cristo dice, más fácil. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La avaricia, la codicia, la insatisfacción, el reproche de no tengo, es querer siempre querer tener más. Y ahí tengas lo que tengas, tú eres rico porque este tenía muchas riquezas, pero debió haber alguien que tenía mucho más. La verdad, mira, ayer no estaban los grandes ricos. Yo tengo pacientes de mucho dinero que no van al Zócalo. ¿Cómo crees? O sea, no tienen ni tarjeta de bienestar. ¿Qué van a estar ahí de limosneros? Aparte están en contra del gobierno y estas cosas. Otros que también conozco que tienen mucho dinero, sí van por esa tarjeta. Uno de ellos me dice que tiene mucho, que el día que él cobra, ese día se va a un super restaurante y se gasta toda la pensión. Así es que no hay alguien que diga, ay, no, gracias. Pero quiero dejar muy claro que hay niveles. Está desde un hombre que en su momento fue el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, pero ahora llegó Elliot Musk, ¿verdad? Y después y diferentes ricos. Pero van bajando, van bajando, van bajando hasta un menesteroso ahí en el Zócalo. Siempre. La situación es que, ¿quién es rico? ¿Solamente Slim? No.
De acuerdo a un mendigo, tú y yo también somos ricos. Tenemos mucho más que él. La situación es que Dios pone diferentes cantidades en cada uno de nosotros y aquí entramos todos. Porque más fácil es pasar por un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un tormento de todo ser humano es tener más. Comprar más nunca le alcanza. Siempre está bien caro ya. Gano bien poquito. Y entonces nos ves en este rollo de la avaricia, de la codicia, de acumular, de poseer y de vivir en el engaño. Cristo dijo que la plenitud, el gozo, el descanso, la paz de un hombre no consistía en los bienes que poseía. Sin embargo, esto lo dijo Jesús, pero en nuestro corazón no está. Porque a mí me enseñaron desde chiquito que tenía que ser alguien, que tenía que trabajar, que tenía que poseer, que tenía que vivir en tal lugar, que tenía que tener una identidad. ¿Qué vas a hacer? Tú le dices a tus hijos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No vas a tener nada y por tanto no vas a ser nadie. Así es que pasar un camello por el ojo de una aguja es imposible, es una locura. Y alguien que vive en la codicia, en la avaricia, en la mezquindad, no es feliz. Dice que se fue triste, afligido, con pena, con una pena. Se fue, dice, muy triste. Él, afligido por esta palabra, se fue triste. Voy a leerlos en otras versiones. Él se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Lo voy a leer otra. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Voy a leer otra. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas, porque perdió de vista que no era de él. Dios se lo había dado. ¿Qué tenemos hoy que grabarnos y orar con Dios y pedirle? Porque es muy difícil esto. Esto de quitarnos la mezquindad y la codicia y la avaricia y los codos es igual de difícil o imposible. Yo no diría que es difícil, es imposible pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Sabes? Cristo compara esto por lo imposible que es para un hombre natural quitarse su corazón mezquino. Siempre se estará quejando, me estaré quejando y te estarás quejando porque siempre es poco. Este es un hecho. Cuando Cristo menciona estas palabras, está abarcando a toda la humanidad. Solamente vete. ¿Quién es de manera natural despojado? ¿Quién da? ¿Quién es un dador alegre? ¿Quién nos sentimos así cuando... Ay? Lo que pasa es que tú y yo damos lo que nos sobra. Y sabes, normalmente nos sobra una pizca, aunque tengamos mucho. Cuando yo era chico viví en Tlatelolco. Viví del primer año de edad a los 12 años. No recuerdo con precisión, pero debía haber estado entre los 8 y 10 años. Ahí en Tlatelolco, que pasaba gente pobre, teníamos de vecinos una colonia que se llama Guerrero. Y era una colonia de pocos recursos. Y no faltaba señoras jóvenes que pasaban con sus hijos y tocaban la puerta, se han de acordar ustedes en sus lugares de infancia. ¿No tiene un taco que me regale? Lo ubico perfecto. En ese entonces no teníamos temor de abrir la puerta a quien fuera. Yo lo abrí varias veces. Ma,
Y entonces mi mamá preparaba un taco. Como había pedido un taco, un taco. Y me da mucha pena, pero no, pero así somos. Y enfrenten sus vidas. Pero normalmente damos no de lo que comemos a la mesa, sino de lo que nos sobra. Esto cambió mi vida hace muchos años y no era lo que me sobraba. Y empecé a trabajar en esto, con la persona que nos ayuda a hacer el aseo. De lo que comemos, le damos, no de lo que nos sobra. Ha habido ocasiones en donde somos cuatro y había cuatro pechugas, pues, me iba a comprar una pechuga. Sin embargo, estoy en pañales en esto, porque este es un área escondida ahí en un hombre o en una mujer piadosa, como en este hombre rico. Fíjate bien, tenía apariencia de piedad, se arrodilló. Tú lo ves y dirías, esta persona vive con todo su corazón para Dios, velo, cumple los mandamientos, va a la célula, hace esto y esto y esto. Tú dirías, es una persona buena, pero Cristo conocía su corazón. Y cuando le piden esto, se fue bien triste. Dijo, no, te pasas. Yo pienso que así se volvió este hombre. Te pasas. ¿Cómo me pides esto? Porque tengo mucho. ¿Por qué Cristo dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios? ¿Sabes por qué? Porque es imposible. ¿Cuál fácil? Es imposible. Imposible que nos quiten esto si Dios no nos los quita. Esto dice la Biblia, el pasaje dice que esto conmocionó a los discípulos. Dice el versículo 26, ellos se asombraron aún más. ¿Pero por qué estaban asombrados? Por la actitud de este hombre. El versículo, fíjense bien, dice, ellos se asombraban aún más. ¿De qué? Cuando Judas robaba el dinero, cuando aquellos les había dicho Cristo, los discípulos, que no llevaran alforja, ellos vivían de las ofrendas, nada, que Dios les iba a proveer, nada. Ellos no iban precisamente con las bolsas llenas, no, iban confiando en que Dios proveería, dónde se hospedarían, dónde comerían, cómo se vestirían. Judas se robaba, siempre creyó que era poco lo que Dios proveía. Entonces ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjate bien, se ven descubiertos y dicen, ah, para yo soy igual, pero si ellos no tenían nada, no, se ven descubiertos. Quiero hacer un planteamiento aquí entre nos. ¿Quién de nosotros sería salvo? En base a lo que tú tienes, que te pidieran todo y lo vendieras. Si fuera por esto, ¿quién de nosotros, fíjate la pregunta, quién pues podrá ser salvo? Son los discípulos que están preguntando esto, que delante de Dios están siendo honestos, que ellos son mezquinos igual, que siempre están pichicateando, cuentachiles, ¿cómo más se les dice? Cuentachiles, pichicateando, decía mi papá, un maestro, mi jefe en esto. Un verdadero maestro. Nos decía, no sean pagadotes, o sea, sean agradecidos, acomedidos. Venía desde abajo mi jefe. No, 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 no. Un tipazo. Pero cuando tenemos, tú lo sabes, no valoramos. Y es más, queremos tener más. Aquellos tenían lo suficiente.
Y son honestos y dicen, ¿quién podrá ser salvo? Pero a ellos no les faltaba nada. Aquí hay que aclarar algo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Los discípulos en ese momento aún están bajo la ley. Tan es así que Cristo también fue bautizado para cumplir la ley. ¿Ok? Fue llevado al templo por José y María para cumplir con la ley. A los 40 días fue presentado, ¿te acuerdas? Ahí en el templo. Para cuando Cristo está predicando con ellos no, aún todavía, no estaban viviendo por el sacrificio de Cristo, sino por la ley. Y aún todavía ellos tenían que dar una paloma, un cordero, un becerro, ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados. La única manera que podían las personas, aún los discípulos, salvarse de la ira de Dios era trayendo corderos al altar, trayendo a un inocente que pagara por ellos sus faltas. Por eso está esta pregunta, ¿quién podrá ser salvo? Las personas adineradas podían comprar todos los corderos que desearan, sin ningún problema. De modo que los discípulos pensaban que aquellas personas tenían una ventaja, podían pecar más, sin problema. Pues, ¿cuánto debo? Pero si entonces Cristo les aclara que éste, teniendo dinero para comprar por corderos, no podía salvarse, los discípulos se sorprenden, se asombran y preguntan, órale, entonces ¿quién se va a salvar? ¿Me expliquen esto en todo este trabalenguas? Cristo se ofreció a sí mismo como un cordero y ya por tanto no había necesidad de un sacrificio para el perdón de los pecados. Nos dio un regalo gratuito. De gracia recibimos la salvación y de gracia también damos. Vamos a buscar Juan 1:29. Juan 1:29. Este concepto de qué tengo que hacer para heredarme, ganarme la vida eterna, nada. Cristo ya lo hizo, ya pagó. Para el hombre es imposible. Por eso Cristo tenía que pagar. Dice Juan 1:29. Dice el pasaje, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos tenían esta ley. Había que sacrificar un cordero para el perdón de los pecados y por tanto heredar la vida eterna. Cristo se convirtió en aquel cordero por el cual nuestros pecados son borrados, perdonados. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es darle a los pobres. La dádiva de Dios es la vida eterna porque Cristo pagó por nosotros. Y Hebreos 7:27, Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué menciono esto? Por dos propósitos. La salvación es por lo que Cristo hizo, no es por el dinero a los pobres. No es
no es cumpliendo los mandamientos. Cristo una vez se ofreció por sí mismo para que no hubiera más necesidad de sacrificios. Sacrificios, ¿sufres mucho? No. Nadie se salva por cuánto sufrió. ¿Porque fue muy pobre? No. Porque Dios siempre provee. Dijo, siempre tendrán menesterosos toda la vida. Sigue habiendo, igual que en los que en ese tiempo, igual que en Deuteronomio, cuando entraron a la tierra prometida. Cristo dijo, a los pobres siempre los tendrán. ¿Por qué en su amor no hizo a todos ricos? Porque hizo a unos ricos para poder dar a los pobres. Cuando tú y yo damos, Cristo da. Cristo se dio a sí mismo. Vamos a ver que en Apocalipsis vuelve Cristo a dirigirse a un grupo de ricos. Ahí en la iglesia de la Odisea, las iglesias que están mencionadas en Apocalipsis 3, Esmirna, Filadelfia, la Odisea, son grupos de creyentes en diferentes regiones y manda este mensaje a los pastores de esta iglesia. Apocalipsis 3:17. El mensaje dice ahí a la Odisea. Existe el mensaje a Sardis, a Filadelfia, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira. Son regiones. Pero le va a mandar un mensaje a una iglesia en donde hay gente adinerada. Y le va a decir así. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Ok? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Algo que resalta aquí es que quien que sea un rico es un desventurado. Pues este hombre tenía muchas riquezas, fue con Cristo, pero algo le falta, la certeza de la vida eterna. ¿Podrá alguien teniendo todo ser un desventurado? ¿O tú y yo hemos crecido con el engaño de que el que tiene todo, tiene todo? El diablo es un mentiroso. Te falta este árbol. Si tan solo tuvieras este árbol, serías feliz, Eva. Tú y yo perteneceremos a este grupo de gente que tenemos lo necesario, pero que somos desventurados. Los discípulos también creían, como tú y yo, que el tener dinero nos da ventaja para muchas cosas y el no tenerlo nos hace desventurados. ¿Cuánto? Le preguntaron a Rockefeller, ¿cuánto cree que es suficiente? Y él dijo, un poco más. Yo creo que hoy en día le preguntarían al tío Richie, este Pliego, ¿verdad? Salinas Pliego, a Slim, viendo que sus acciones bajaban de Elliot Moss, se salió, sacó Tesla ya de la bolsa de valores, etcétera. La riqueza de un hombre no es una desventaja, es algo imposible, imposible, dice, para entrar al reino de Dios. El que vive por esto nunca disfrutará de los frutos del Espíritu Santo. Tan es así como absurdo pasar a un camello por el agujero de una aguja, por el ojal de una aguja. Desde el punto de vista de Cristo, en este mensaje a esta gente adinerada, después les dice la segunda parte. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre.
ciego y desnudo. Pobre, tenían dinero. Pobres tú y yo que tenemos y que vivimos como mezquinos, agarrados, codos, cuentachiles, así. No sabemos dónde esconderlo. Ustedes vieron una película, ¿cómo se llama esta? De la negrita que era una divina y de repente recibió un cheque, pero que no le correspondía y después tenía que darlo. Y cuando tiene que entregar el cheque, está así la pobre sufriendo porque es una, ay, Se llama La Sombra del Amor. ándale, la esa mera, esa, la sombra del amor. Y la negrita Main está así como que, así nos vemos. O sea, de veras delante de Dios, este es nuestro verdadero corazón. Ay, ay, ay. Tiene un taco, sácale los frijoles de la semana pasada, pone un chile verde y dáselo. Pues ya nada más ahí, ráscale la olla y ahí lo que sobre. Ahora, Dios es rico. ¿Y por qué no nos da? ¿Por qué si tú pides, cuidado con esto? ¿Por qué si Él pide, dice, pide y te daré? No tienes porque no pides. Cristo todavía les dice, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pide y te daré. ¿Qué hijo que pide un pan, su padre no se lo da? ¿O le da una piedra o le da una serpiente? No. Pero este hombre, desde la perspectiva de Dios, era un miserable, un desventurado. Dice aquí, un pobre, un ciego, un desnudo. ¿Desnudo? ¿Un rico desnudo? ¿Tú crees esto? ¿Que un hombre rico puede andar en harapos? Sin embargo, este hombre estaba mendigando con ansias la vida eterna. Se hincó como un pobre. Se hincó. ¿Cuándo has visto a un rico hincarse? Este hombre era un desventurado, se hincó para heredar, rogó, pidió, extendió la mano. Cristo le hizo el ofrecimiento de la vida eterna, vende todo y sígueme, que ya aclaramos que no, para que tuviera, dice ahí, tesoros, riqueza incalculables en el cielo, en la eternidad. Lo único, entre comillas, que tenía que hacer era vaciar sus bolsillos y dar su dinero a los pobres. Pero no pudo hacerlo, dice el pasaje, porque ¿qué? Tenía muchas posesiones, era muy rico. Vende todo. Bueno, si traes ahí 2 pesos, pero si tienes miles, un milloncito, poquito más, véndelo y dalo. Uy, los 10 mandamientos, guarda los mandamientos. Los he cumplido todos. Los 10 mandamientos no salvan, ¿eh? Pero lo que impedía salvarlo era el amor por el dinero. ¿Entendió? El vender todo y darlo a los pobres no salva. Pero ¿qué le impidió salvarse? El amor al dinero. Se fue. Por tanto, dice Cristo, dice Él, qué difícil para los que tienen entrar al reino de Dios. Ellos se asombraban aún más entre sí. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ah, yo no había entendido esto hasta que ahora lo he estado estudiando. ¿Qué tiene que ver este asunto de que para Dios es imposible, para los hombres es imposible? Fíjate que lo hemos compartido este versículo, pero como que sacándolo del contexto.
Y bueno, te puedes sanar porque para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Para el hombre, quitarse el corazón mezquino, avaro, agarrado de cuentachiles es imposible. Pasar a cualquiera de nosotros que representamos a este camello por el ojal es imposible. Pero para Dios todo es posible. No pudo obligar al hombre rico. Pero si tú y yo vamos con Cristo y le pedimos, Dios, límpiame de esto, para Él nada es imposible. A eso se refiere. Que cada quien reconozca que esto es imposible para mí, que le des de la mesa de donde está comiendo la familia el taco al que tocó. ¿Tiene un taco que me regale? Es imposible. Pero para Cristo nada es imposible. Y Dios moverá, limpiará, ensanchará nuestro corazón. En primer lugar, sabiendo que lo que hay en esa mesa me lo dio Él. No es mío. Y que siempre, si le quito de 5 que somos ahí, pedacito, 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 saco un taco del mismo tamaño para el otro. Tú sabes que echando agua a los frijoles alcanza para todos. Es muy didáctica esa, ¿no? Échale agua a los frijoles y ahorita alcanza para todo. Pásenle. Tenemos frijolitos, pero ahorita nos alcanza para todos. La riqueza nos pone en una gran desventaja. Cristo varias veces los alertó de este terrible enemigo. Vamos a ver Lucas 12:15. Voy a buscarlo en varias versiones. Váyanse a Lucas 12:15. Espérenme, pero es Lucas 12:15. Vamos a leer 12:15. Hay muchísimas, desde Deuteronomio hasta Apocalipsis, como vieron. O sea, toda la Biblia, toda la humanidad, avisos y alertas de Cristo en esta área. Sufrimos mucho, toda la humanidad. Todos somos camellos pretendiendo pasar por un ojal de una aguja. Cristo no deja de insistir en esto. Los discípulos se pelean por quién sería mayor cuando él partiera. Todos los 3 años discutieron por eso. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y los guardo y los guardo y los guardo y los retengo. Y el taco, porque a veces tú y yo nos decimos, no, nosotros no tenemos. Me fui en metro, no tengo ni coche. Me ganó la persona. Fue muy rápido esto. Después puse yo mi tarjeta, pedí una carga y me fui así caminando. Ya perdí de vista, éramos un gentío hoy en el metro. Perdí de vista a la persona y continué caminando hacia el andén. Dije, ¿cómo no, cómo no tuve la rapidez para decirle, póngale 50 más? Se fue así. Me fui como el hombre rico, triste. Me fui, me sentí lento. Yo sí tenía, pero me agarraron mal parado ahí, desprevenido en estas cosas, no enganchado. Claro, entre que ya vete esto, mi pretexto es verdad. Voy a leer otra versión. También dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Voy a leer otra. Y les dijo, estad atentos y guardad de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. El día que tenga,
el día que me den mi pensión, el día que a ti también te la den, mi amor, porque bueno, no queremos llegar a viejos, pero ¿qué tal cuando dicen los programas son a partir de los 57 años y ya estamos tú y yo ahí? Y cuando nos den a los dos, porque ahorita nada más le daban a los hombres de 65 y mujeres. Después le bajaron a las mujeres a 60. Ahora les bajaron a las mujeres a 57. Se los paso, ¿eh? Ayer Clara Brugada anunció que a las mujeres en un bienestar universal, mujeres entre 50 y 60, 57 y 60, ya tienen apoyo. No importa que a tu esposo le den y no importa que tengan pensión aparte. ¿Pero por qué lo comento? ¿Para que vayan? Sí, pero no para que digan el día que tengamos los dos. Porque dice aquí, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y por último leo otra versión. Tengan cuidado, advirtió a la gente Cristo. Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es que si te doy un taco, ¿con qué nos vamos a quedar, amigo? Es que si te pongo acá, aclaro, yo siempre doy una monedita aquí, yo siempre, no, no, porque te vas a creer igual que el muchacho rico. Todos tenemos esta tendencia. Dice muy claro, y para el hombre quitarse esto es imposible como imposible pasar a un camello por el ojal. Pero para Dios todo es posible. No tienes idea cómo me alentó. Fallé ayer, pero estoy muy alentado. Para Dios es posible. Me limpie, que te limpie de todo esto, que nos dé el equilibrio. Entonces vende todo y dáselo para que esté feliz Dios y tú también seas un bienaventurado y no un desventurado. Pero el que tiene mucho y no da es un desventurado, un pobre, un harapiento, limosneando como este hombre. ¿Cómo disfrutar de la vida eterna, de los frutos del Espíritu? ¿Se entiende en esto en Apocalipsis 3:17 que dice, tú te dices esto, pero no eres eso? La realidad es que sufres con lo que tienes y entonces eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo, desnudo, un rico desnudo. Cuídense de esto, cuídense, cuídate tú que tienes tarjeta de crédito, tarjeta de bienestar, un, un bono, cuidémonos de esto. ¿Cómo podremos entonces seguir adelante si seguimos trabajando, ahorrando? Ya entras a este periodo, heredaste. ¿Cómo? ¿Cómo un hombre podrá prevalecer con gozo cuando quizá se viene una prosperidad? O al revés, entramos en un colapso hoy y se viene un tiempo de escasez. Aquella viuda no tenía más que una monedita. Aquella otra no tenía más que una porción de aceite y un poquito de masa para hacer dos panes cocidos, uno para su hijo y uno para ella, y morir. ¿Cómo podemos estar constantemente con caras frustrado por lo que perdemos, damos o no tenemos? Para que un camello entre por el agujero de una aguja, ¿qué tendría que hacer? Hacerse pequeño. Sí, para que pueda entrar tiene que hacerse pequeño. Tan pequeño que entonces no sería un camello, sería una hormiga. Pero para un camello es imposible hacerse pequeño. Para que tú y yo podamos vivir sin esto, es imposible. Ya no seríamos tú y yo. Porque en este mundo el dinero nos hace grandes. La verdad. Poquito, mucho. No tienes que ser el tío Richie Salinas Pliego. No tienes que ser Elon Musk. No. Lo poco que tienes te hace mucho.
Eso sí escuché en mi papá, porque yo soy el del dinero. Dios nos encomendó ser administradores de sus bienes, pero hay que ir con Él, para que como proveedor, Él nos enseñe a administrar lo que Él mismo nos da. En lo que poco, mucho tengas, podemos mirar y miramos a otros con desprecio. Ay, este huele re feo. Desde ahí, ayer había gente que así, la verdad, te soy honesto. Éramos tantos, ya ahí en la plancha, que íbamos caminando, que se sentía el olor a tenis de pies sucios. O sea, el olor así brotaba de afuera porque de repente salió el sol. El dinero nos hace grandes a todos, lo aunque tengas poquito. Te hace camello y genera, chécalo, desprecio a los demás, superioridad. Nos da poder y damos órdenes. Nos hace autoritarios. Pero Cristo le dice, si quieres quitarte de esto, yo te lo quito. Para ti es imposible, pero yo te lo quito. Porque para vivir con las bendiciones eternas del reino de Dios, hay que hacernos pequeños. Eso fue lo que les dijo. Para que transformados, entonces sí podamos, dice ahí, disfrutar de todo lo que Dios nos da. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vamos a regresar allá a Marcos. Estoy en Marcos. Espérenme. Estamos en Marcos 10. Ya, es que se me movió el separado. Marcos 10. Ahora voy al 25, Marcos 10, 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ya lo entendimos, ¿verdad? Ya reconocimos todos que somos estos ricos, altaneros, prepotentes, mezquinos, y que ¿quién podrá quitarse eso? Nadie. Pero para Dios todo es posible. Entonces después dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Muy bien, lo hemos dejado todo. Pedro contesta igual que aquel dijo, he cumplido todo. Y Pedro dice, yo lo he dejado todo, aquí me voy a quedar. Porque Pedro no tenía nada. Y él dice, yo lo he dejado todo. Esto lo voy a dejar. Y con eso voy a arrancar el próximo sábado. Pero hasta aquí puedo yo resumir entonces que el camello somos tú y yo, que nos describimos como enriquecidos a la hora de ser tan altaneros y mezquinos, pero que la Biblia nos define como bien desventurados en nuestro corazón, eso, desventurados, desdichados, infelices, porque lo contrario de desventurado es bienaventurado. Le amó y con cariño le contestó, hay que limpiar esto. Qué tiempo, ¿no? Qué oportunidad, que así nos agarre Cristo. He aquí vengo pronto, he aquí que el tiempo está cerca. ¿Cómo te gustaría que nos encontrara? Porque también la oración de la iglesia es, avívanos Dios, cámbianos, encuéntranos viviendo para ti, que nos encontraran así orando Dios. Soy un camello, hazme pequeño, cámbiame para mí.
Es imposible. Aparte ni lo reconozco, aparte ni yo soy ese, ni dinero tengo. Cada quien va a tener que ir muy profundo a ellas solas y llorar delante de Cristo y pedir que te cambie. Es así como Dios, de manera personal, cambia el corazón de una persona. No para que te ganes la vida eterna, se gana a través de creer en Él. No es por cumplir la ley, es para descubrir lo que hay en mí. Terminaría yo con el mismo versículo de Deuteronomio. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Está padrísimo. Una vez que Dios nos limpia de manera producida por Él, damos para que no haya desaveniencia, para que unos tengan más y unos tengan menos. Unos tienen más, invitados por Dios, como este rico, para dar a los que no tienen. Y los que no tienen, con toda claridad, confían y viven esperando que Dios, a través de otras circunstancias, otras personas, van a ser provistos. No traigan nada. Dios, el Padre, les dijo a los discípulos, nos proveerá. Y los invitaba Simón, y los invitaba Lázaro, y los invitaba Marta, y los invitaba, uy, les sobraban invitaciones. Pablo decía que Tesalónica, los tesalonicenses, si hubiera sido por ellos, los ojos se sacarían para dárselos, porque él tenía una enfermedad en los ojos. Nos tiene que cambiar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque delante de ti nos vemos descubiertos, así, desnudos, mezquinos, de pensamientos perversos, inconformes, siempre navegando, por un lado, con una bandera de una apariencia de piedad, al igual que este hombre, pero en nuestro corazón, con un corazón estrecho, menospreciando y siempre reprochando que nunca alcanza, que danos más, comparándonos, compitiendo con los demás, reteniendo lo que tú mismo nos guiarás como guiaste a Cristo a pedirle a este hombre que diera, que podamos estar escuchando tu voz con toda claridad cuando proviene de ti el dar, y quedemos con este corazón alegre, no por necesidad, no con tristeza. Es imposible para nosotros. Esto es como al camello que pudiera, con ese tamaño, pasar por el ojal. Tenemos también delante de ti que achicarnos. Es imposible, pero para ti no tienes ningún problema cuando es algo que es tu voluntad, que has movido nuestro corazón y que nos quieres quitar esto que tú mencionas de ser desventurados, desdichados, sufridos, siempre quejosos. ¿Cuándo vamos a vivir la vida que tú planeaste con esta área tan arraigada y apegada a nuestra vida, Dios? Gracias por tocar esto y que tú nos puedas hallar en este tiempo en donde las circunstancias apuntan a que tu venida es más cercana, a que más bien también clamamos para que vengas pronto, Señor. Pero ¿cómo nos has de encontrar cuando hoy nos enseñas que es la preciosa oportunidad de que tú nos limpies y nos cambies? Gracias por tu palabra, por tu gracia para podernos explicar con toda claridad el problema tan profundo que hay ahí escondido en lo oscuro de nuestro corazón. Te pedimos por todos estos eventos mundiales, porque mañana le des la gracia, la sabiduría a Oscar, a Migue, en cómo nosotros tener esta perspectiva bíblica de las profecías,
la manera correcta que tú estableciste y dejaste en tu palabra lo que habría de suceder, en su momento dejaste muy claro cuándo y dónde aparecería aquella estrella anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tuvieron que creer aquellos en aquello que pareciera una locura? Hoy no entendemos, pero sí nos quieres tú alumbrar, instruir en aquello que está aún todavía por venir. Danos este corazón, Dios, de estar viviendo el día a día conforme a lo que nos enseñas y estar en esta preciosa espera de tu regreso. Te queremos pedir todo y agradecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, que no es algo por cumplir, es un banquete. Casi como que, ay, pues muchas gracias, Señor Jesús, estuvo buenísima. O sea, qué encuentro hoy con Cristo, ¿no? Pues Dios los Muchas gracias. bendiga, Muchas tengan buen gracias. fin. Gracias, Gus. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. Nos vemos, Daniel, gracias. Bye, Liliana. Gracias, Gus. Nos vemos. Cris, Calixto, son saludarte. Ay, que estén bien, Dios los Gracias, bendiga. Nos vemos, Gus. Daniel. Que Dios te bendiga, Gus. Igualmente, Delfa. Nos Saluda a vemos. tu mami. Hey, con Saludos. mucho gusto de tu parte. Sí, claro que sí, Gracias. le digo. Saludos, Gus. Adiós. Nos vemos, bye. Bye.